Bienvenidos a este ciclo de talleres en línea implementado por Fertilab. Hoy tenemos el gusto de contar con el maestro Sergio Uriel Chávez Ángel para presentar el tema Diseño de estrategias en agricultura regenerativa basada en análisis de suelos. Él es egresado del Tecnológico del Valle de Morelia con especialidad en ingeniero fitotecnista. Cuenta con maestría en ciencias de edafología en el Colegio de Posgraduados Campus Montecito. El maestro en ciencias cuenta con experiencia como asesor técnico por más de 10 años en instituciones privadas y del sector público, como la Junta Local de Sanidad Vegetal del municipio de Rosales en Michoacán, en Agroservicios Integrales de Uruapan, en productora de aguacate Agroángel y como docente en instituciones como el Colegio de Posgraduados, el Instituto del Valle de Apatzingán y el Instituto Tecnológico del Valle de Morelia. Ha asistido y participado en más de 14 congresos y cursos en los que se cuenta el Congreso Intagri del Aguacate, Producción Biointensiva de Aguacate en Macetas, o el Seminario Internacional Nutrición Integral del Aguacate. Ha participado en 5 publicaciones en memorias de congresos y brindado aproximadamente 22 ponencias sobre el cultivo del aguacate y agricultura regenerativa. Actualmente es asesor independiente especializado en el cultivo del aguacate y la agricultura regenerativa y se desempeña como director de tesis para los estudiantes del Tecnológico Nacional de México. Adelante, maestro. Bien, pues muchas gracias por invitarme a dar esta charla. Vamos a hacerla pues más práctica, con mucha investigación nueva que acabo de recabar. Y bueno, el manejo que he tratado de dar por más de un año. Cualquier cosa me lo hacen saber si se logra ver o no la presentación, por favor. Bien, voy a proyectar. La pregunta es, ¿la logran visualizar? Sí, sin problema. Sí. Oh, ok. Bien, pues vamos a hablar un poco de lo que viene siendo la agricultura regenerativa, pero ya con un diseño basado sobre análisis de suelo y, bueno, todo el procedimiento de los análisis que estamos trabajando. No es que solamente trabaje agricultura regenerativa empíricamente y a lo que se me ocurra, sino con bases sustentables, bases científicas que nos van a ayudar de alguna manera a generar una mejor toma de decisiones y una mejor regeneración a la hora de hacer nuestras aplicaciones y a la hora de nutrir, especialmente a nuestros cultivos, ya que no es lo mismo fertilizar y nutrir, ¿no? Nutrir es hacer una nutrición contemplando el suelo, contemplando el clima, contemplando la altura sobre el nivel del mar, la misma fenología del árbol o la parte genética. Y fertilizar, pues es aplicar solamente fertilizantes, que la planta se desarrolle, crezca y nada más, ¿verdad? Bien, este punto es muy interesante porque el campo también es un libro antiguo que va recabando información, ¿no? Es un campo lleno de sabiduría, que se transmite de generación en generación. Y bueno, el agricultor con sus manos curtidas, desde luego por el sol, la tierra y la enseñanza a sus hijos y jóvenes, mucho más que solo sembrar y cosechar, les enseña también la paciencia, el respeto por la naturaleza, el valor del trabajo, el trabajo arduo. Y bueno, en cada surco, en cada cosecha se siembra también el amor a la tierra y el deseo de cuidarla para que siga dando frutos abundantes para las demás generaciones. Es que aquí lo que tratamos es de sembrar esperanza para cosechar futuro, no es ya solamente cosechar y explotar, ¿no? Sino también
generar condiciones para los que siguen y generarles, pues desde luego, oportunidades para que puedan seguir produciendo. Hoy en día estamos teniendo pues una crisis severa en la parte hídrica, estamos teniendo muchos incendios forestales por donde quiera y bueno, es causa pues también de los estragos que hemos generado a través de los días y a través de los tiempos. Si buscas resultados distintos, no hagas cosas, tienes que hacer cosas diferentes, ¿no? Bueno, y es parte de. Bueno, el objetivo es ahora sí que hacer un programa para un análisis de fertilidad regenerativa, así como una correlación de análisis de reserva y monitoreo como la clorofila, grados Brix en la raíz, que nos vaya a ayudar a minimizar los problemas de alternancia, cómo mitigar el problema del estrés hídrico en los cultivos de temporal y manejo de compactación de suelo, que es lo que más venimos trabajando, ¿verdad? Y bueno, aquí hay un término que dice que la agricultura es un sistema de producción que consiste en utilizar prácticas sustentables, tecnologías de última generación para producir alimentos sanos, limpios y nutritivos a través del mantenimiento y aumento de fertilidad tanto física como biológica de los suelos. Y a su vez también pues combatir ese cambio climático y conservación del agua como el aire, el suelo y la salud de los seres humanos, ¿verdad? Y bueno, aquí está otro concepto un poco más largo, pero que cubre todos los aspectos que estamos por ver. Es un sistema de producción agrícola que emplea prácticas sustentables, tecnología de vanguardia para la producción de cultivos que cumplan la demanda de la población. A la vez, también se productos inocuos y nutritivos. En estos sistemas deben de cumplir los requisitos que debemos de mantener y aumentar tanto la fertilidad física, química y biológica de los suelos, la cual pues también va a contribuir también a la conservación de recursos, centrándonos en el suelo. Es importante generar un programa nutrimental a través de los análisis agrícolas, ¿sí? Y las atenciones de conservación de nutrientes, como las reservas de la raíz, los grados Brix, entre otros factores que se van a analizar y que de alguna manera van a minimizar el impacto de la agricultura intensiva en el suelo. Bien, pues sin más preámbulos, vamos a iniciar pues ya con este tema que de alguna manera pues es algo que nos genera pues dificultades, pero tenemos que hacer lo necesario para de alguna manera combatir este cambio climático y asegurar y tener la seguridad pues alimentaria, ¿no? De productos inocuos, altamente nutritivos. Bien. Para el año 2030 habrá más de 8 millones de personas en el mundo. Sí, en el año 2050 la combinación de la degradación del suelo, el cambio climático, pues van a reducir notoriamente los alimentos y en un 10% hasta los cultivos, ¿verdad? Los suelos deteriorados producen pues plantas de mala calidad, desde luego, con deficiencias nutrimentales que se enferman más, nuestras plantas más continuamente y a la vez la merma de sus rendimientos pues va siendo cada día más baja, ¿sí? Y los productos que se están produciendo ya hoy en día son de muy mala calidad nutritiva. Decían que para tener las vitaminas necesarias de una naranja, antes bastaba con una, ahora requieres 10 naranjas para tener lo que tenía una años atrás, ¿no? O sea, tan degradado está nuestro suelo que también hasta ha repercutido en la parte nutrimental de nuestros alimentos. Bueno, la agricultura regenerativa, eh, ya lo decíamos, es un sistema agropecuario que puede alimentar a la mitad de la población, ¿sí? Pero una vez que la empleas, pues vas a tener mayor seguridad de generar más, todavía más de la mitad, no solamente la mitad, llegar a utilizar pues más parte para alimentar ahora sí que a muchos de los que necesitan nuestros alimentos, ¿no? Es importante también recalcar que esto que venimos trabajando, ¿sí?
consiste pues en regresar lo explotado a través de los materiales sanos, apoyándonos de materiales orgánicos, pero también ricos en materia orgánica, microorganismos, minerales, y esto pues de alguna manera nos va a ayudar pues de alguna manera a minimizar los efectos que se están generando por los gases efectos invernaderos, ¿verdad? El aumento del 2% en el contenido de carbono en los suelos de la planta, pues podría compensarse un poco el 100% de todas esas emisiones, ¿verdad? En México, la química de los suelos es un problema y también en el mundo, ya que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, de Agricultura, la FAO, dice que un tercio de los suelos del mundo sufren degradación, ¿sí? Y una degradación física que consiste pues en compactación del suelo, una degradación química que consiste en en el salitramiento de los suelos por agua que contiene muchas sales y bueno, también una degradación biológica porque se está perdiendo el carbono, la materia orgánica que le da vida a todos los microorganismos, que juega un gran papel importante en los suelos, ¿verdad? Y bueno, ahí estamos viendo lo que ya les decía, ¿no? La parte de la degradación física y química de los suelos, un problema mundial, y bueno, lo que la FAO nos comenta. Pero también aquí estamos teniendo dificultades ahora que nos estamos pues enfrentando también al estrés hídrico. Si bien decía que en el 2050 pues habrá mucha degradación de suelo y cambio climático, pero bueno, tiene que ver también con el estrés hídrico. Pues bueno, la relación que se está proyectando, ahí estamos viendo que México y algunos países van a tener pues un alto estrés hídrico, ¿no? Va a haber mucha falta de agua, que ya lo estamos viviendo, y eso que todavía no estamos en el 2050, estamos teniendo efectos muy severos ya en la resequedad. Esperemos en Dios en estos días ya pueda llover, porque si no, pues vamos a tener muchas dificultades y eso pues a gran medida pues va a tener que repercutir también en la calidad de los alimentos, ¿sí? Y bueno, ahí tenemos en abril, que fue el mes pasado, cómo se comportó o cómo se dio el monitoreo de sequía en México, pero pues estamos viendo que hay zonas que están incrementando demasiado la sequía extrema, que no ha llovido y que de alguna manera algunos cultivos ya están teniendo dificultades. Y bueno, ya también estamos teniendo problemas en algunos lagos, ¿no? Como el Valle de Bravo, no se diga Pátzcuaro, que es lo que tenemos también aquí cerca, algunos de los que estamos aquí en Michoacán, el lago de Cuitzeo es el otro, la laguna de Yuriria, la presa del Papalote en León, Guanajuato, la laguna de Zupango, que está en el Estado de México, ¿verdad? Y bueno, esto nos va a generar problemas. ¿Sí van a comentar algo? Por ahí veo que hay un micrófono conectado. Bien. Y bueno, pues ahí estamos viendo, ¿no? Que es preocupante porque la peor cifra después del 2021, que fue con un 35%, pues ahora se está viviendo en este año, ¿verdad? Y también tiene que ver mucho los efectos que estamos teniendo. Fueron de 152, donde vive alrededor del 6% de la población, nada más para que tengan este dato. Y bueno, la erosión es un problema, la compactación, la contaminación del suelo son amenazas que comprometen la salud del suelo. Un suelo que esté sano, pues va a tener oportunidad de seguir siendo fértil, pero un suelo que ya tiene compactación y que de la compactación pasa a la otra fase que sería la parte de la erosión, pues ya estamos cayendo en una degradación que pues su productividad biológica está disminuyendo y su capacidad de producción pues ya es muy limitada, ¿no? Entonces este es un efecto que tenemos que trabajar, tenemos que entrar a hacer cambios, a ser más responsables en nuestras prácticas agrícolas
Desafortunadamente, hoy en día nuestras prácticas agrícolas es lo que ha mermado y afectado, pero más sin embargo sigue siendo un problema, ¿sí? Un problema muy, muy fuerte. Y bueno, ya lo decíamos ahorita, el estrés hídrico, sí, que pues también tiene que ver con estos efectos. En México, pues anualmente entre los 40 y 80% de agua disponible, pero si no tenemos ese 40 o ese 80% de agua disponible, pues vamos a tener dificultades muy, muy fuertes, ¿no? Y desde luego próximamente pues, las erosiones que se van a dar también, ¿sí? Las malas prácticas agrícolas, ¿sí? Que se están dando también, eso viene a afectar. Y ahí estamos viendo todo el problema, ¿no? El calentamiento global, el consumo excesivo de los recursos, las ciudades mal planeadas, la urbanización, ¿verdad? Las olas de calor, las temperaturas, la propagación de enfermedades, las sequías que estamos viviendo, los agroquímicos o el exceso uso de agroquímicos nocivos, ¿verdad? Porque también hay muchos agroquímicos que ya no están permitidos y los seguimos trabajando, los seguimos utilizando, y a veces no es ni de una manera racional, ¿sí? También los estamos utilizando de una manera desmesurada y eso pues está generando problemas, ¿sí? Y aquí estamos viendo los procesos del deterioro de suelos, ¿no? Desde todo lo que tiene que ver con la materia orgánica, ¿sí? Los nutrientes que se pueden perder por causa de la erosión, hídrica y que se producen en consecuencia, pues también de riegos excesivos, de un drenaje deficiente, del mismo modo, pues partículas finas arrastradas por la erosión y el viento cuando en campos afectados por la sequía, que quedan desnudos, la expansión urbana, que implica la conversión del suelo, el sellado del terreno, la construcción de la infraestructura, que todo va a conducir a la pérdida de suelo fértil y bueno, la degradación de la tierra. Todo esto es el proceso del deterioro de los suelos, ¿no? El tránsito agrícola, la maquinaria agrícola, los nutrientes, los organismos del suelo, el agua del suelo. Y bueno, caemos en la erosión del suelo, el deslizamiento y aludes, los excesos hídricos, inundaciones, salinización y bueno, pues todo esto es lo que nos está generando ciertos problemas, ¿sí? Y bueno, aquí estamos viendo la degradación en tres factores que son los que vamos a tener que trabajar hoy en día, ¿sí? La parte física que tiene que ver con la causa provocada por la pérdida de agotamiento de la capa fértil del suelo debido pues también a los eventos como inundaciones, eh, escorrientes superficiales, corrimientos de tierras, vientos, tormentas, labranzas intensivas, ¿no? Mientras más maquinaria pesada utilicemos, pues más contribuimos a la degradación física del suelo. A largo plazo, pues vamos a perjudicar la fertilidad y la composición de la estructura del suelo. La parte química, ¿no? Que eso también el suelo esta parte química está causando principalmente por los fertilizantes sintéticos, los pesticidas, y bueno, disminuimos la nutrición de las plantas, afectando también, pues, de alguna manera la microbiología del suelo, los microorganismos benéficos, ¿no? Y el contenido de humos, y desde eso, pues, cambia bruscamente también el pH del suelo, acidificándolo. Y bueno, por último, la parte biológica, ¿no? La degradación biológica, pues también tiene que ver con la disminución de la actividad microbiana debido a las reacciones bioquímicas destructivas, especialmente de tierras desnudas, desprotegidas, y bueno, reducen también el rendimiento y hacen que la tierra pues sea menos apta para el cultivo. Todo esto es la degradación del suelo y esto comprende de alguna manera los tres puntos que estamos tocando y que vamos a trabajar sobre de ellos. Y bueno, aquí estamos viendo en pocas palabras la compactación de suelo según su trabajo. En una parte física, bueno, esta maquinita, pues según para muchos es muy útil, pero le llaman un monicultor, ¿no? Que es una, según incorporadora, pero va destruyendo la capa del suelo, la porosidad, va deshidratando, entonces más de incorporar es desincorporadora, ¿sí? La compactación química que aplican cal cuando no deben de aplicar, cuando no se requiere, es un mal uso también. Y bueno, los excesos de estiércoles que año con año están compactando. Este pobre suelo está más compactado que nada, muy duro, o sea, no tiene un filtrado bueno. Y bueno, pues eso también va a generar pérdida de materia orgánica. Sí, la deshumificación
y bueno, se produce como resultado de la gradación de la tierra, entre otros procesos, pues, que ya habíamos hablado, ¿no? Pero bueno. Y bueno, los suelos compactados, hay algo también que afecta a la raíz, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos un buen desarrollo radicular. En un suelo compactado hay menos desarrollo radicular y se restringe el crecimiento de las raíces. En cambio, en un suelo menos compactado, tenemos más abundantes raíces, tenemos más oportunidades de defender la planta contra la parte de los estrés, tanto climáticos como de frío, de muchas cosas. Mientras más raíz tenga la planta, más probabilidades va a tener de combatir los efectos climáticos o los efectos que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, esto es algo que de verdad es, pues, triste, ¿no? Porque el establecimiento de plantas a favor de las pendientes generan pérdidas del suelo. Y bueno, ¿qué han hecho muchos productores? Quitar bosque templado de pinos, de encinos y sustituirlos por aguacate, quitar selvas, de sustituirlas por ganaderías o por pastos introducidos o por simple maquinaria, ¿no? O también meter ganado dentro de los bosques y se van minando los suelos, etcétera. Esto pues va generando pérdida de suelo, ¿sí? Y tan es así que ya desde años atrás se hablaba que por la zona productora de aguacate en Michoacán, pues había mucha pérdida de suelo, ¿no? Y ahí estamos viendo desde bajo, medio, alto, bajo, muy alto, ¿sí? Los horizontes, la parte de la frontera forestal, huertos nuevos, huertos viejos de aguacate con pendientes como el que acabamos de ver, los camellones. Entonces, estamos perdiendo suelo con año. ¿Sí? Año tras año. Bien, y bueno, es algo aquí curioso, ¿no? Se supone que nosotros venimos a hacer un cambio, ¿no? Con la evolución del hombre, pero ahora vamos de la devolución del hombre. Pobre changuito ahí se quedó pensando, ¿verdad? Que íbamos avanzando muy bien, pero al parecer con toda la degradación de suelo que estamos teniendo, pues estamos retrocediendo. Lejos de avanzar, estamos retrocediendo, ¿sí? Y bueno, cuando plantamos árboles, plantamos semillas de paz y esperanza, ¿sí? Una nación que destruye su suelo se destruye a sí misma. Un suelo sano es más resistente y ya puede tolerar y soportar las condiciones climáticas extremas. Por eso es mejor nutrir la planta y mientras más nutras la planta y más nutrida, mayor resistencia tendrás contra plagas y enfermedades y promover la microbiota es fundamental hoy en día. Y eso es parte de la agricultura regenerativa, ¿sí? Bien, las unidades principales de suelo en México. Tenemos muchos tipos de suelo. Entre esos tenemos el Lubisol, el Caxisol, el Fosén, el Regosol, el Charnosén, ¿sí? Fublisol, Andosol. ¿Por qué es importante saber qué tipos de suelo tenemos? Porque eso nos va a permitir de alguna manera hacer un manejo distinto, ¿sí? Y la diversidad de suelo que tenemos en todo nuestro país, pero bueno, si lo podemos ver a grandes rasgos, pues tenemos más tipos de suelo porque los suelos, el análisis de fertilidad de suelos, bueno, los suelos son diferentes, no aplica el mismo manejo, no aplica un mismo manejo para un suelo charanoso que para un suelo topure, que un suelo arenoso, ¿no? Tiene que llevar un manejo diferente, más dinámico. No podemos nutrir y hacer la misma nutrición en esos tipos de suelos. ¿Por qué? Porque alguno tiene más arcillas que otro tiene más limo, otro carece de arcillas, etcétera. Y bueno, dime con qué suelo trabajas y te diré qué productor eres, ¿no? Y bueno, los suelos producen mala calidad y ahí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Por un lado la parte nutricional, por otra parte la parte de plagas, ¿no? Mientras más, más desnutrida tenga la planta, pues más susceptible va a ser tanto a las deficiencias como a las plagas, ¿sí? Ahí podemos ver un contraste tanto en la parte nutricional de un aguacate como la parte de plagas, precisamente aquí del mango, ¿no? El 95% de los alimentos provienen del suelo, hay que entender eso, ¿sí? Y bueno, al mejorar las condiciones físicas y químicas y biológicas del suelo, se mejoran también la productividad y calidad de los cultivos, ¿sí? Y bueno, aquí estamos viendo, esta parte es interesante, ¿sí? Porque aquí tenemos los principales indicadores de suelo. Muchas veces nos limitábamos a generar nada más la parte física y química,
pero no, hoy en día, después del 2020 que empezó la pandemia, se le prestó un poco más de atención también a la parte biológica, ¿sí? Porque ya también entiende que tenemos que trabajar precisamente en el carbono orgánico, en la captura, ¿sí? Porque decíamos en una de las ponencias pasadas que la seguridad alimentaria global se dice que si nosotros logramos incrementar el 2% del contenido de materia orgánica, en todos los suelos del mundo sería suficiente para captar el carbono que está generando el cambio climático y que estamos viviendo hoy en día los estragos de este cambio climático, ¿verdad? O sea, el carbono activo, la mineralización del carbono, el nitrógeno, la tasa de mineralización. Pero algo bien importante también, trabajar mucho en las enzimas del suelo. Y por último viene una parte que vamos a trabajar mucho, lo que es la genómica, metagenómica, los perfiles microbiológicos, pero entra parte de la biología del suelo. ¿Sí? La calidad y salud del suelo también es definida como la capacidad continua para funcionar como un sistema vital del suelo dentro de los límites de los ecosistemas, el uso de tierra para sostener también la productividad biológica, mantener la calidad del aire y el agua. Pero a su vez también hay que también promover la salud de las plantas, los animales, los humanos. En resumen, la salud del suelo es la base de una agricultura regenerativa y sostenible. ¿Sí? Y hay que entender, una cosa es calidad del suelo y otra cosa es salud del suelo, ¿sí? Porque en la calidad del suelo tú buscas la productividad, que es la capacidad de un suelo para funcionar dentro de los límites de su ecosistema y mantener la productividad biológica, la calidad ambiental y promover también la salud del animal y vegetal. En la salud del suelo tiene que ver mucho la funcionalidad. ¿Sí? Que es la capacidad continua de que el suelo funcione como un sistema vivo, vital. Y bueno, ¿por qué? Porque muchas veces a muchos de los productores se interesan más en que tengan productividad, pero no buscan nada por hacer la funcionalidad. ¿Sí? Tienen que trabajar las dos a la par, tanto ser productivo como funcional. Porque ¿qué te gana ser productivo si algún día de mañana, qué tal y se pierde esa funcionalidad? Entonces, si es funcional, es productivo. Aquí tenemos que ver que las dos no deben de pelearse, deben de ir juntas. Tienes que ser productivo y funcional. No puede ser nada más productivo o solamente funcional, pues por ende, si es funcional es productivo, ¿verdad? Bien, esta parte es bien interesante, ¿sí? Porque aquí tenemos la composición precisamente de un suelo, de un buen suelo agrícola, ¿sí? Que caracteriza varias propiedades que van a favorecer también el crecimiento saludable de las plantas, la parte de la productividad agrícola, que son tres componentes importantes para el equilibrio de una buena fertilidad. Sumando estos tres componentes, llegamos a un concepto de nutrición, ¿sí? Lo que viene siendo la fertilidad física, la fertilidad química y biológica, que viene siendo de alguna manera un 33% de cada uno, ¿sí? La fertilidad física, pues es la capacidad del suelo para que nos proporcione las condiciones estructurales y adecuadas para el sostén del crecimiento de todos los vegetales, ¿sí? Que es recibir, retener, transferir el agua a los vegetales. Eso es en la parte física, ¿sí? La fertilidad química es la capacidad del suelo para aportar los nutrientes para el crecimiento y desarrollo de los vegetales, ¿sí? La fertilidad microbiológica es la capacidad del suelo para proporcionar un ambiente rico, propio, saludable y más bien propicio, perdón, no propio, propicio, perdón, saludable y libre de patógenos para desarrollar el desarrollo de los vegetales. Claro, eso también genera una abiosis, que es un proceso microbiológico donde hay un equilibrio lo que predominan los microorganismos benéficos y mantienen a los patógenos en niveles muy estacionarios, muy bajos, garantizando así, pues así una salud y un ecosistema, ¿no? Hoy en día, si tú diseñas un programa de nutrición a partir de fertilizantes minerales, hoy en la actualidad, las nuevas tendencias, estás perdido, ¿sí? Porque estás desactualizado. Hoy tienes un reto y los retos lo tienen los profesionales del campo y los nutriólogos a su vez, ¿sí? Deben integrar la física, la química y la microbiología, hacerlas compatibles, ¿sí? Que se unan, que exista una sinergia y exista una buena simbiosis entre las tres, ¿sí? Es decir, que si tú aplicas un químico, este deberá ser compatible con algo microbiológico. O es decir, que si se aplica
un conjunto de microbiológico que debe hacerse sana, ¿sí? La sinergia, una buena simbiosis, es decir, que no inocules un hongo y después lo vayas a terminando matar. O sea, no, tienes que siga subsistiendo para que tengas una mejor degradación, una mejor descomposición, una mejor solubilización. Eso se trata, ¿sí? Y prevalecer, ¿sí? La competitividad de ambos. Esa es una tendencia de la agricultura regenerativa, en pocas palabras. Bien. Antes de pensar en rendimientos, debemos de pensar en mejorar el suelo. Era lo que yo les decía, muchas veces pensamos más en la productividad que en la funcionalidad del suelo. Y es lo primero que debemos de pensar en la funcionalidad de cómo mejorar el suelo, cómo mejorar precisamente las condiciones que necesita nuestro suelo para de alguna manera poder seguir siendo productivos. Y bueno, aquí estamos viendo, ¿sí? Las herramientas que requerimos de alguna forma u otra para para hacer un programa de fertilidad regenerativo, ¿sí? Que es parte desde un análisis de suelo, un análisis de tejido vegetal o análisis foliar, la parte de los grados Briggs, el análisis de reservas de raíz, que va muy ligado al otro, y bueno, el perfil microbiológico, que eso nos ayuda también a ver qué tantos solubilizadores tenemos en nuestro suelo, ¿no? De ahí parte también el proceso de manejo, ¿sí? Y bueno, ¿qué importancia tiene un análisis de suelo? Pues tiene mucho. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a identificar tu fertilidad. Si es fértil tu suelo, si le falta algo para que esté completamente fértil, darle el manejo necesario. Identificar los problemas. Si tienes un pH muy ácido, darle el manejo. Si tienes un pH muy alcalino, darle el manejo. Si tienes salinidad, darle el manejo. Si tienes compactación, bueno, ahí sí es un manejo más complejo. ¿Por qué? Porque eso lo tienes que estar trabajando año con año y con el tiempo. No es nada más que hoy trabajo y ya mañana no. Ya descompacté ya. No, se vuelve a compactar tu suelo tarde o temprano. Establecer una estrategia para la fertilización, un mejor aprovechamiento de los nutrientes que vamos a aplicar, que no se lexivien, que no se volatilicen, ¿sí? Y bueno, también a su vez reducir los costos en un futuro, ¿por qué no? De momento puede ser caro, de momento puede ser barato, no lo sabemos. ¿Por qué? Porque también va a depender cómo estén los mercados, ¿sí? A veces acuérdense que no lo barato no es es lo mejor. Bien, esta parte de la conductividad hidráulica es uno de los parámetros más importantes que debemos de trabajar hoy en día. Esta propiedad física expresa también la facilidad con la que el agua se mueve a través de los poros del suelo y es una medida de las que genera la permeabilidad del suelo, o sea, qué tan permeable es el suelo, qué tanto es, ¿sí? Es decir, que su capacidad para transitar los fluidos, o sea, qué tanto tarda en transitar el agua, qué tanto tarda en infiltrarse. Y nos dice que la media es de 3 a 6 centímetros por hora, ¿sí? Bien, pero también viene otra que nos dice, otro parámetro que también nos indica si tu suelo está compactado o no. Y esas, como la densidad aparente hace referencia en la compactación, es la relación entre la fase gaseosa y la fase sólida del suelo, ¿sí? Que es el espacio poroso. Si tu suelo tiene 1 gramo por centímetro cúbico, la tendencia es que es a compactarse de la densidad aparente y nos indica indirectamente qué tan compactado está nuestro suelo. ¿Qué diferencia hay de la conductividad hidráulica y de la densidad aparente? Que en una nos dice si el suelo está compactado o no, pero en la conductividad hidráulica nos dice qué grado de compactación y qué tanto tarda en penetrar el agua o en filtrarse, ¿sí? Aquí estamos viendo de un año a otro cómo logré mantenerla. Sí, esto es en Peribán, en una huerta, pues, que es, pues, algo arcillosa, ¿no? Pero es, también tiene charanda, y más sin embargo, se logró mantener, a pesar de que hicimos este programa que les estoy mostrando, pero como trabajamos microorganismos, trabajamos ácidos, orgánicos bajos
de peso, ¿sí? Molecular. Eso nos ayudó de alguna manera a que no se nos compactara el suelo. Los ácidos húmicos, los ácidos fúlvicos también tienen un papel muy importante en esta parte, ¿sí? Y bueno, aquí está un trabajo que realicé con una de mis alumnas, y bueno, vimos que el uso de microorganismos y el uso de carboxílicos tienen un efecto muy importante en la compactación del suelo y ayuda a que sea más, que haya más a la infiltración del mismo, ¿no? Ahí podemos ver el tratamiento 3, el tratamiento 7 y 8, que se trabajó precisamente los ácidos carboxílicos y los microorganismos. Y bueno, ahí estamos viendo que los ácidos carboxílicos ayudan a tener una mejor infiltración, un mejor desarrollo radicular, un espacio poroso más fuerte para la infiltración y una mejor absorción y un mejor aprovechamiento, ¿sí? Y bueno, aquí viene una parte interesante, ¿sí? Porque tú puedes tener infiltración en el suelo, pero ¿qué tal y retención no puedes? ¿Sí? En los suelos arenosos se presenta una elevada permeabilidad de agua, pero en una escasión de retención de nutrimentos. Por eso, pues, también es necesario, en su parte de suelos arcillosos, presenta pues una permeabilidad de agua y por consiguiente una elevada retención, ¿sí? La densidad aparente, pues la cual está determinada en la textura del grado de compactación del suelo, es un valor también requerido en el cálculo de la humedad, ¿sí? La lámina de riego, así como los transformadores de valores de partes por millón a kilogramos por hectárea, ¿verdad? La capacidad de campo refiere también al porcentaje de agua que se retiene en los suelos. Puede ser retenidos por gravedad o después de un riego de lluvia. Esto también va a referir a la cantidad relativamente constante de agua de 48 horas de drenaje. Nos indica que los suelos de textura pues arenosa presentan del 5 al 16% de capacidad de campo. Los de textura arcillosa del 30 al 70% va a depender mucho del contenido de arcillas, ¿sí? Puede ser la caulita, caulaunita, la monolita. Y bueno, en un frasco arcilloso es del 25 al 35%, como lo podemos ver, ¿sí? Y bueno, el punto de saturación es la cantidad máxima de agua que puede retener el suelo y depende también mucho de la materia orgánica y del tipo y cantidad de arcilla que esté presente. El punto de saturación de un suelo va de menos de 10% para las arenas gruesas hasta 150% para los suelos arcillosos. En los suelos bien drenados, es un estado temporal, ya que el exceso de agua drenada por los poros grandes puede influenciarse por la gravedad para ser reemplazada por el aire. Y bueno, el aire, y eso debe de tener un equilibrio suelo, más agua, más aire, ¿sí? Para todo debe de existir un equilibrio. Y bueno, aquí estamos viendo también la capacidad de intercambio catiónico, ¿no? Esta variable es muy importante. Van a preguntar, pero ¿por qué es de las más importantes? Porque la capacidad de intercambio catiónico es un imán entre que atrae y retiene los nutrientes necesarios también para las plantas. Cuanto mayor sea la SIC, mayor será su capacidad de retención de nutrientes y su suministrarlos de manera eficiente. Si está baja la SIC de los nutrientes, pues se lavarán fácilmente con la lluvia, con cualquier riego, y no estarán disponibles pues para las raíces. Ese es un problema, por eso es bien importante este parámetro, ¿sí? Porque también define como el fenómeno de absorción, ¿sí? De los elementos, las partículas del suelo. Este concepto pues suma también una importancia para entender qué gran parte de la dinámica nutrimental de algunos elementos y el valor de la pues va relacionada a la suma de los cationes intercambiables básicos, ¿sí? Que va a permitir pues la obtención pues también de otro porcentaje de saturación de bases, ¿sí? El otro denominación que es el porcentaje de saturación de bases, ¿sí? Que se calcula también y no es más que la proporción de la SIC que se encuentra ocupada pues, en las bases, en las bases. Sin embargo, pues también se estima que parte de esta se encuentra ocupada por cationes ácidos como el aluminio, el hidrógeno. Estos dos elementos conforman un término de acidez intercambiable, la cual también es la suma importancia
y puede tener pues efectos negativos en función de los niveles de acidez intercambiable, ¿sí? Y en términos prácticos, la acidez intercambiable da una idea de que especies o variedades tienen a hacer mejores expectativas de crecimiento, ¿no? Bajo las condiciones actuales del suelo. Y bueno, en su defecto también tiene que ver mucho que si no, no tendrían éxito. Así que también es un indicador utilizado en el cálculo de los mejoradores del suelo, como la cal agrícola o la dolomita. Ahorita lo vamos a ver. Bien, y bueno, siempre que nosotros tenemos un análisis de suelo, siempre tenemos que hacer esta sumatoria, ¿no? Sumar los cationes, si me da el promedio, nuestro análisis está bien, pero si no me da ese promedio, quiere decir que nuestro análisis está mal. ¿Por qué? Porque la absorción atómica, como se extraen estos cationes, es muy delicada. Si se te contamina un reactivo o algo, puede salir alterada o te puede fallar. Y si no te da esa sumatoria de este promedio, quiere decir que algo se hizo mal. Y bueno, el abusado del encalado y enyesado puede conducir a la compactación química de suelos. Debemos de hacer la enmienda más razonable y no abusar de ella, ¿sí? Y bueno, primer punto, ¿cómo voy a saber yo esto? Pues tengo que tener una saturación de bases de 65 a 75% en calcio, de magnesio del 10 al 15, potasio del 5 al 7, sodio de menos del 2%, hidrógeno de 2 al 5%. Claro ejemplo. Se fijan, aquí tengo 69,3 de calcio, está dentro del rango. Magnesio está dentro del rango 14, pero potasio está elevado y puede bloquearme precisamente estos dos cationes. En el siguiente caso, sí tengo un problema más fuerte, ¿no? Que ahí sí tengo de 56,1 el calcio, bueno, pues ahí sí tengo que hacer una enmienda, definitivamente, y se está viendo bloqueada por el potasio que está muy elevada, que está de 25,5, entonces ya ahí tenemos problemas, hay un bloqueo, eso nos queda claro, ¿sí? Y bueno, vamos a dar un ejemplo, ¿no? Si yo tengo 46,9, ¿qué estoy haciendo ahí? En ese caso, pues estoy siendo afectado por los niveles altos de magnesio y de potasio, ¿no? Pero aquí en esta parte solamente estamos aplicando cal agrícola o bicarbonato de calcio o en su defecto, si no encontramos esa cal, podemos aplicar hidróxido de calcio, la que encontramos para la construcción. Eso nos ayuda a elevar al 65% de saturaciones y ahí aplicamos por árbol 16 kilos de cal, ¿sí? En el siguiente caso, ahí sí puedo utilizar la dolomita porque está bajo el calcio y la otra está dentro de, pero lo puedo utilizar y eso me va a ayudar de alguna manera a incrementar los niveles y también es esencial no aplicar ninguna fuente de potasio porque de por sí se me puede afectar ahí, ¿verdad? Y bueno, ahí apliqué la dolomita, el 65% y apliqué 10 kilos por árbol nada más. Y bueno, aquí ya estamos viendo, ¿no? Tengo 75% de calcio, estoy dentro en el límite, 10,9 estoy en la parte límite o mínima de magnesio, de potasio 12,2 estoy elevado, hay problemas. En el calcio de la siguiente 77,2 estoy elevado, magnesio 15,1 estoy en el límite y potasio 6,73 estoy bien, entonces ahí el único problema que tengo es con el calcio que está un poco elevado. Y bueno, muchas veces nos dan estos datos, ¿verdad? Las relaciones entre los cationes, muchas veces no las tomamos en cuenta, nos la pasamos ahora sí que por el arco del triunfo y no debe de ser así, también tiene una razón de ser, porque eso también nos dice si hay una buena reacción en el calcio y el magnesio entre el potasio. Y si es baja, quiere decir que no hay una buena relación. Y bueno, aquí tenemos, de acuerdo a los tipos de suelo, tenemos más o menos las bases o los valores que estamos esperando. Bien. El potencial de hidrógeno, bueno, este parámetro, en pocas palabras, nos indica si tu suelo es ácido, neutro, ¿sí? O alcalino. El pH de suelos es un parámetro que importa mucho porque influye en la diferenciación de los factores del suelo afectando el crecimiento de las plantas, influye también fuertemente los nutrientes, a su vez como indicador de sus propiedades químicas, físicas y biológicas del suelo, ¿no? El pH, sin lugar a duda, también en la disponibilidad de los nutrientes, que la raíz puede tomarlos, así también
esta característica del suelo afectada al tipo de microorganismos, que existe una relación de la composición, ¿sí? El pH es una medida, pues, que mide tanto la acidez y la alcalinidad de los suelos, ¿verdad? Y ahí estamos viendo que de 6 a 6,5 es el mejor rango y parámetro para que se desarrollen los cultivos y pueda tener una mejor absorción. Pero ya yéndonos a la parte microbiológica de la descomposición, en un suelo ácido, sí estamos hablando que tenemos una mayor actividad fúngica. En un suelo moderadamente alcalino, tenemos una actividad también de descomposición por actinomicetos y bacterias. Y bueno, aquí hay un ejemplo muy claro, ¿no? Si tú tienes un pH inferior al 6, vas a tener problemas de desarrollo radicular, ¿sí? Porque en suelos ácidos no tenemos desarrollo radicular y el potasio no se ve aprovechable. Hay que recordar que el fósforo, perdón, es uno de los elementos que también ayuda a la proliferación de raíz. Entonces, si tú no tienes desarrollo radicular y no tienes un fósforo disponible, difícilmente vas a tener desarrollo radicular. En cambio, debes de tener un pH de 6. Ahí sí puedes tener una mejor fijación, un mejor aprovechamiento de ellos. Claro, eso es parte de... Bien. Y bueno, hay que también checar este punto, ¿no? Que muchos de los estudios nos indican que el fósforo, ¿sí? El 80% del fósforo, del fertilizante fosfórico aplicado al suelo, se vuelve inmóvil. Entonces, ya no está disponible para la absorción vegetal. ¿Qué tenemos que hacer ahí? ¿Qué es lo que vamos a trabajar, sí? Pues ahí en el suelo se utilizan microorganismos que pueden aprovechar esa fuente de energía de carbono y esa materia para construir células, ¿no? Pero también, ¿cómo lo voy a aprovechar? ¿Cómo voy a trabajarlo? Pues hay microorganismos específicos, ¿no? Tenemos los bacilos y las Pseudomonas fluorescens, que son los solubilizadores que pueden capturar ese fósforo y hacerlo disponible a la planta y quitar esa limitante. Y bueno, la conductividad eléctrica, ¿sí? Es la capacidad también de conducir la corriente eléctrica que va a depender también de las concentraciones de las sales solubles, ¿sí? Y bueno, esta solución también en una alta conductividad eléctrica puede haber un exceso de sales y afecta la disponibilidad de los nutrientes. Y muy baja puede indicar también una falta de nutrientes, ¿verdad? Por eso es bien importante. En berries el límite es 1, en aguacate, en mango, en guayabas el límite son de 2. Bien. Y bueno, la materia orgánica, sin duda, pues se dice que es la sangre, ¿sí? De todo suelo. En una amplia gama de sustancias orgánicas, pues incluyen organismos vivos, la biomasa del suelo, ¿sí? Los restos orgánicos de la composición del suelo. Bien. La materia orgánica facilita también los procesos para tener fertilidad de microbiología. Sin materia orgánica es imposible, ¿sí? La comida de la microbiología es la materia orgánica, ¿sí? La descomposición de la materia orgánica es la alteración también física y química de los residuos de las plantas hasta transformación en moléculas inorgánicas, lo cual pues va a permitir que se restablezcan nutrientes en los suelos, ¿sí? Y eso, bueno, tiene que llamarse mineralización de compuestos orgánicos ricos de carbono y nitrógeno que pues son liberados por la raíz. Y bueno, ahí estamos viendo, ¿no? En área de Rosales tenemos un pH de 4,64. Dice que en un andosol debe de ser de 4 a 6. Estamos dentro del rango. En Tacámbaro es de 2,69 y es un suelo regosol, 2,64 y es de 2,1 a 3. Estamos dentro de, ¿sí? Bueno, la incorporación de carbono al suelo mejora las propiedades químicas y físicas y biológicas de los suelos, sin duda alguna. Sí, fíjense que aquí es un tema bien interesante porque dice que las cantidades aproximadamente de materiales orgánicos son necesarios para incrementar el nivel de materia orgánica en el suelo, pues habla desde la lombricoposta, el estiércol vacuno, la gallinaza, el bokashi, ¿sí? El contenido de carbono, si se fijan, es mucho más alto en la gallinaza. Después, bueno, los ácidos húmicos también, los desechos de caña de azúcar, o lo que le llaman la cachaza. Pero hay un detalle, requieren bastantes toneladas por hectárea, ¿sí? 27, pero les puedo decir que hay otros materiales con mejores propiedades que no requieren de tanto tonelaje por hectárea, ¿sí? Y bueno, hay que entender una parte bien interesante.
El estiércol es una materia inestable, puede contener microorganismos patógenos, semillas de malezas y bueno, el 45% de agua, sí, que es y tiene una dificultad de dosificación. Entonces, cuando tú aplicas un estiércol, estás aplicando pura agua, no estás aplicando absolutamente nada de materia orgánica, ni carbono, ni alimento para los microorganismos. En cambio, cuando tú aplicas un material ya procesado, peletizado, una composta, es una materia orgánica que está estabilizada, de mayor rápida asimilación, sin patógenos y contiene un 10% de agua. O sea que estás aplicando más materia orgánica que agua. Y la aplicación es focalizada y eficiente y pues deben de tener algunos registros como OMNI o Confipris, ¿no? Sí, miren, aquí estamos viendo, permítanme que, sí, ahí estamos viendo los excesos de estiércol, ¿verdad? Que luego aplicamos. Fíjense nada más ahí la capa, 10 centímetros de capa de estiércol y la media para que haga un infiltrado debe de ser de 3 a 6. Imagínense, ahí no hay nada de infiltración de agua. O sea, cómo transcurre o cómo pasa el agua, no puede pasar. ¿Por qué? Porque está bloqueado. ¿Sí? Y ahí estamos viendo en los 80 centímetros de capa de estiércol de circunferencia y vean nada más lo que encontramos, o sea, punto 10, o sea, no llega ni un centímetro. ¿Sí? Entonces, si se fijan, está compactado el suelo, no hay forma de entrar. Pero dicen por ahí, todos aplican. Pues sí, pero esa no es la química, no es la química o la forma de seguir, ¿sí? Y bueno, la humedad de 45% que trae el estiércol, ¿sí? Y el otro que trae 10%. ¿Por qué? Porque lleva un trabajo diferente, ¿sí? Y fíjense, algunos pueden traer estiércoles, pueden traer Fusarium o Phytophthora. Y después por eso ahí está la pregunta, el por qué encontramos árboles, muertos de un día para otro, pues es que son los excesos que traemos de materiales que no deben que no debemos de aplicar y lo seguimos aplicando. Fíjense que esta es una investigación reciente que acabo por ahí de complementar, ¿sí? En estos anuncios y en estos artículos que se emitieron, fue más que nada el contenido que se emitió en USA en Estados Unidos para prohibir el uso de la gallinaza, fíjense nada más, para diferentes cuestiones, ¿sí? Que los abogados del Centro Alimentario de Estados Unidos detectaron residuos de arsénico. Ustedes saben que el arsénico es un metal pesado que genera problemas de salud a nosotros, ¿verdad? Y bueno, y eso lo encontraron en la gallinaza, ¿sí? Los cuales son provenientes de distintos aditivos alimentarios. Entre esos, ellos, el más conocido viene siendo la roxarsona, ¿sí? Que es una sustancia que se utiliza para tratar los coccidosis, que es una enfermedad que se le presenta a los pollos y también se usa un poco en cerdos. La base de estos compuestos es el arsénico, por eso la queja de que ellos presentaron es que esos o sea, es un contaminante muy importante. En ese artículo también nos explica cómo se da la degradación de la roxarsona en el suelo. Ahí menciona que principalmente se da por microorganismos. Sin embargo, esto no se hace que la contaminación por arsénico desaparezca, sino más bien se da la degradación, ¿sí? Hasta llegar a diferentes formas en las que podemos encontrar el arsénico. Algunos pueden estar biodisponibles para el consumo tanto de los microorganismos como de la absorción de las plantas. Sin embargo, pues también participan como un contaminante de suelo que eventualmente puede lixiviarse hasta llegar a los mantos freáticos. Y después el agua, ahí no la estamos tomando nosotros, ¿no? Cabe de mencionar que algunos también considerar evidentemente que los suelos con alto contenido de materia orgánica van a tener un mayor tema en poder degradar estos compuestos. No obstante, se degrade o no, es un contaminante que proviene de la roxarsona, ¿sí? Aquí es donde se están haciendo pues investigaciones como realizar la bioremediación en suelos que tienen ese problema, ¿sí? El que exista plásticos también o microplásticos puede también inhibir más la roxasona, que genera un problema, pues desde luego más mayor en la contaminación. Si de por sí la basura que ya tenemos es bastante contaminante, ahora con este tipo de materiales hacemos que se haga una coalición con la roxasona y pues ahora sí que
generamos un problema severo. Y bueno, aquí en este es uno de los tantos productos que hay, ¿sí? Comerciales que tiene la Roxarsona. Y ratificamos y lo vimos anteriormente en los artículos. Todavía se encuentra en circulación en Latinoamérica y en México. Sabemos que en México es de los últimos países en que prohíben todavía, sí, este tipo de materiales. Ahí todavía tenemos marcas comerciales, con estos productos, pues en Europa y en Estados Unidos no están permitidos. Sin embargo, pues todavía hay de manera ilegal que se da la circulación de este producto como el estiércol, ¿no? Así como el tema de clenbuterol, que a pesar de que aquí está prohibido, se sigue utilizando. Y bueno, debido a ello, pues países que sí se tomó esa prohibición, ¿sí? La coccidiosis es un problema muy común en los problemas, ahora sí que en los animalitos avícolas, ¿no? Y la roxazón es un fármaco muy utilizado, pero es, pues ahora sí que utilizado y es arsénico y es un metal pesado que genera problemas a la salud, ¿sí? Entonces, pues fíjense nada más los problemas tan fuertes que podemos generar al aplicar este tipo de materiales no trabajados. Y bueno, aquí está otro que yo les enseñaba. Este es un metagenómico que su servidor hizo en la maestría y fue con estiércol en una de las enmiendas que hice en uno de los tratamientos, me encontré con escarmenela. Las escarmenelas sobreviven en antimonios, en suelos contaminados por hidrocarburos, ¿sí? Pero también son depredadores de microorganismos benéficos. Entonces, para que tengan una idea, ¿sí? Como sustento tanto para el estiércol de bovino como para el estiércol de gallina, ¿sí? Es una porquería que no sirve hoy en día. Y bueno, vamos a hacer unas comparativas, ¿sí? Aquí estamos viendo un abono grueso, tiene un pH de 9.28 y una conductividad eléctrica de 9.50. La humedad 27.6 y recuerden que necesitamos que sea de 10. La materia orgánica sí está alta, 48.46, pero pues es más agua que materia orgánica. La relación carbono es de 28.2, está regular. La relación carbono-nitrógeno, si no es buena, quiere decir que es muy baja. 13.5 es muy baja, ¿sí? No hay. Y bueno, pues ahí está el aporte nutrimental, no trae gran cosa, ¿sí? Bueno. Ahora una composta es de 7.65 su pH, una conductividad de 3.60. La humedad, fíjense, es lo interesante aquí, siendo una composta y tiene una humedad muy alta de 33.2, entonces quiere decir que el procedimiento y su trabajo no es el más adecuado. Y la materia orgánica todavía es mucho más baja que la del estiércol y la relación carbono-nitrógeno definitivamente no es nada buena, ¿sí? Y bueno, su aporte ahí más alto es el calcio, de ahí para allá está muy pobre en nutrientes, ¿sí? Y bueno, está otro que es este Nutripel, que es un material orgánico, es un pellet, tiene un pH de 8.14 y bueno, la conductividad eléctrica de 11.10, sí contiene el 10.1% de humedad, o sea, está dentro contiene más materia orgánica que los otros dos, 52.9, casi 3, 53, el carbono orgánico sí está dentro la relación carbono-nitrógeno es de 11.3, es de 6 a 12 es alta, entonces quiere decir que hay una buena relación o sea, hay una buena fijación de nitrógeno. Trae un buen porcentaje de calcio, de potasio especialmente de nitrógeno. Y lo más interesante, ¿no? Trae microorganismos que ayudan a sintetizar y desde luego a solubilizar los nutrientes que está aplicando. Y fíjense, ahí está Juanito Efecto Nutripel, ¿no? Bien contento porque de un año a otro sí se puede incrementar más del 1% de materia orgánica, decía uno de los cuadros que por ahí presenté. Si se fijan, ahí tiene en el 2023 4.98 y para el 2024 tiene 7.93, 96, perdón, casi 8% de materia orgánica, o sea, incrementó bastante, ¿sí? Y él pues aplicó precisamente el Nutripel, con es la materia orgánica que él ha estado trabajando durante estos 3 años, desde el 2022 a la fecha. Él no ha metido estiércoles ahí a su huerta y vea nada más, o sea, no han tenido ni ha usado compostas. Él ha hecho mejoramientos con este material, con los ácidos carboxílicos, los ácidos húmicos y fúlvicos, toda la materia orgánica que hemos podido aplicar incrementó mucho, ¿sí? Y bueno,
La biomasa microbiana, desde luego, pues va a definir también de alguna forma u otra cuánto es lo que requerimos o necesitamos para nosotros incrementarla, ¿no? Porque es bien importante eso de nosotros saber que tenemos que dar condiciones para que se incremente precisamente eh, esa biomasa y se active, ¿sí? Porque se define como la microbiota del suelo, responsable principalmente de la descomposición de la materia orgánica y el reciclaje de los nutrientes. Sí, por ahí vemos en el arenoso, ¿no? El promedio que tiene que tener de materia orgánica, el limo arenoso, el arenoso limoso, el franco limoso y el franco, ¿no? Y la biomasa, las unidades que debe tener de biomasa, ¿sí? Y bueno, hay un parámetro muy interesante. Ya acabamos de ver lo que es el suelo, la salud del suelo es la que sigue, ¿sí? Este parámetro, pues es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque define la calidad del suelo y es decir, que es la capacidad continua para que pueda funcionar en un ecosistema vital que sustente pues las plantas, los animales, los humanos, ¿no? Como se sabe, el suelo es un cuerpo natural de gran importancia que proporciona servicios ambientales, ¿no? Que permite el crecimiento de las plantas, almacena el agua, sí, retiene nutrientes, además es un reservorio de organismos como las bacterias, los hongos, los nematodos, los actinomicetos para que lograr que el suelo funcione de forma correcta. Es importante también el uso de prácticas de manejo encaminadas a mejorar la salud del suelo, ¿no? Y con ello lograr los beneficios agronómicos y aumentar la productividad y la rentabilidad de los cultivos, ambientes inmediatos y en un futuro también, ¿sí? Por otro lado, pues es la capacidad también que permite para producir alimentos sanos, nutritivos para los seres humanos y otros organismos, lo cual pues también fundamenta para la supervivencia humana, ¿no? La salud del suelo es importante desde el punto de vista agronómico y ambiental, ya que más allá de afectar la disponibilidad de nutrientes del cultivo, pues también influye en la productividad y sostenibilidad, sí, de los agroecosistemas, la resistencia de sequía, las precipitaciones extremas, la conservación del suelo y el agua. Y bueno, aquí estamos viendo un trabajo que hizo la doctora Andrea con el doctor Prometeo. Sí, cuando estaba haciendo la doctora, su doctorado en el colegio de posgraduados, aquí hizo un trabajo y vimos la respiración, ¿verdad? Que se presentaba más respiración en un suelo orgánico y más que en un bosque y que en un convencional. Pero bueno, la pregunta aquí era cómo lo medían, ¿para qué nos sirven esos datos? Bueno, aquí está. Aquí estamos viendo los resultados, ¿no? La respiración, cómo se fue dando, ¿sí? Y los resultados se hicieron pues sobre tiempo y bueno, la actividad microbiana mostró mayor lectura a los 6 días, por eso es un poquito tardado a veces este parámetro, pero ahí tenemos ahora sí que la media, ¿no? La media es de 129,1 a 171,4, de 171,5 a 200,3 moderadamente alto. Si se fijan aquí la más bajita es esta que tenemos 57,7 miligramos de dióxido de carbono por kilos, ¿sí? Y las de ahí para allá todas están altas, ¿sí? Y bueno, aquí estábamos viendo cómo afecta la compactación del suelo en la nutrición de las plantas por la falta de respiración. Bueno, donde no hay respiración tenemos una planta más raquítica, aquí tenemos el 7% de aire, está la planta más raquítica, no tiene follaje, en cambio una que tiene el 29 tiene más follaje y tiene más desarrollo, ¿no? Y viene lo que viene siendo los procedimientos, la determinación de lo que es los ácidos fúlbicos y húmicos del suelo, ¿sí? ¿Para qué nos sirve esta parte? Pues para identificar el rango que tenemos, porque eso nos va a permitir optimizar al suelo para el desarrollo de raíces, como por ejemplo la absorción de elementos nutritivos, la aireación de los suelos, la capacidad de la retención de agua, la capacidad de intercambio catiónico y la forma de que los complejos de arcilla y humus, ¿no? Y los ácidos úmicos y fúlbicos también van a ayudar de alguna forma u otra a descompactar. Y aquí estamos viendo, miren, pues ahora sí que es parte del estudio de suelo que le llamamos el análisis de fertilidad regenerativa. Aquí podemos ver los elementos que nos da, ¿no? En este caso tenemos 6,16
Es buena la relación carbono-nitrógeno, el carbono orgánico también está dentro del rango, los ácidos fúlvicos y húmicos, que estamos todavía en ese trabajo para identificar los niveles óptimos. Y bueno, aquí estamos teniendo en este otro de 7.46, 3.86, es bueno, es óptimo. Y bueno, aquí está, ¿sí? De punto 20 a punto 30 tenemos un nitrógeno total y una relación carbono-nitrógeno muy alta. La relación carbono, o sea, la liberación de 6 a 10 es alta, como lo habíamos visto en la ponencia anterior, estamos dentro de los rangos, ¿sí? Y bueno, ahí estamos viendo los ácidos húmicos y fúlvicos, como lo trae la leonardita, que es la que más contiene, ¿no? Los estiércoles, el compo, ¿verdad? Y bueno, viene algo interesante que se llama la relación de microorganismos, ¿no? Los microorganismos tiene que ver una relación entendible entre ellos para saber cómo se comporta esta parte. ¿Para qué me sirve a mí entender esa relación que hay de la planta, el suelo y los microorganismos, ¿no? ¿Con qué finalidad? Porque eso me va a hacer entender cómo se comportan, quién emite una reacción o cómo se enamora la planta de los microorganismos o los microorganismos de la raíz, quién atrae a quién, ¿no? Me acuerdo de este pensamiento que escribió hace tiempo el doctor David Espinosa, en paz descanse, sí, que decía, ¿cómo conversan las plantas y los microorganismos? ¿Quién inicia el coqueteo No nos molecular acordamos de antes de la traer el vida en producto. pareja? ¿Hay amor a primera vista entre eucariontes y procariontes? ¿Existe malentendidos entre los microorganismos y las plantas? Marcas. ¿Es necesario entender el mal tercio? ¿Una relación simbiótica? ¿Hay riesgo de abortos Ahí moleculares? está abajo, en la parte de abajo de donde está la herramienta. Y bueno, y aquí vemos los organismos, ¿no? Que la microbiota, que un gramo de suelo seco, pues contiene hongos, bacterias, actinomicetos, Sí, creo protozoarios. que es San Miguel de ¿Sí? Allende, el pueblito, mami. Bien. Hay alguien que por ahí trae el micrófono activo, ¿lo puede apagar, por favor? Gracias. Y bueno, los microorganismos del suelo, ¿sí? Nos ayudan pues en muchos aspectos, ¿no? Aumentar la absorción de raíz, la fijación de nitrógeno, la solubilización de nutrientes, los promotores de crecimiento, el control biológico, pero algo bien interesante, nos ayuda al estrés hídrico y a los cambios de pH, temperaturas o a los niveles tóxicos, ¿verdad? Es una de las bondades que tiene el utilizar los microorganismos al suelo, ¿no? La simbiosis que estamos generando. Y bueno, ahí tenemos los microorganismos, como las micorrizas, las bacterias, promotoras de crecimiento. Y bueno, nos dicen que actualmente el uso de microorganismos benéficos juega un papel importante, ¿sí? En la sostenibilidad de ecosistemas, incrementando pues, el uso de bacterias promotoras de crecimiento vegetal, bacterias fijadoras de nitrógeno, microorganismos solubilizadores de fosfatos, ¿no? Y bueno, nos dice que también, por ejemplo, en suelos muy ácidos, este, o con texturas como suelos arcillosos, pues también ayuda a generar pues mejor condiciones para su manejo. Y bueno, aquí estamos viendo los microorganismos, ¿no? Aquí tenemos algunos, ahora sí, ¿para qué sirven? Las Pseudomonas fluorescens solubilizan fósforo, también los tricodermas solubilizan potasio, Azotobacter o lo que es azospirilo, ¿no? Y bueno, aquí tenemos algo. Una cosa es que yo ya sé para qué sirven, pero ¿cómo me doy cuenta si tengo yo o no tengo estos microorganismos? Pues bien fácil, con un perfil microbiológico, ¿verdad? Hacemos este tipo de perfiles, ya nos dice qué cantidad de microorganismos tenemos, ¿eh? Aquí nos está dando las bacterias aerobias, anaerobias, pseudomonas, Pseudospirillum, y la cantidad que tenemos, los solubilizadores de zinc, solubilizadores de potasio. Ahí sí no nos dice cuáles son, pero sí nos dice que tenemos presentes, ¿no? Que tenemos oxidadores también. Alguien, por favor, apóyenos ahí con su micrófono, si lo puede apagar, por favor, por favor. Basta con que apaguen su micrófono, por favor. Listo. Y bueno, y aquí estamos viendo para que conozcan algunos de ellos, el azospirillum, ¿sí? Las pseudomonas, los solubilizadores, desde luego
Bueno, es que se me tapa un poquito, pero bueno. Aquí están algunos solubilizadores de fósforo, de potasio, de zinc y los oxidadores de azufre, ¿no? Y bueno, aquí tenemos algunos hongos, algunas levaduras. Aquí le voy a presentar uno enseguida. Vamos a hablar un poquito detalladamente a Suspirilum, que ayuda a la producción de reguladores de crecimiento, especialmente a las auxinas, a las citocininas y berelinas, y bueno, a la fijación de nitrógeno. Pero algo interesante, ayuda también a la resistencia al estrés hídrico y aumenta el sistema radicular, o sea que incrementa la proliferación de raíz y hay una mayor absorción de agua y nutrientes. O sea, vean las bondades que tiene el trabajar este tipo de microorganismos, ¿sí? Y desde luego viene otro que es el Mucilaginosus. Este Bacillus pues también tiene doble efectividad porque ayuda a solubilizar no solamente fósforo, sino también potasio y hace que el silicio pues sea más disponible en el suelo. Y también incrementa la disponibilidad de micronutrientes, incluidos el calcio, el azufre, el magnesio, el fierro, el zinc, a través de estos mecanismos, ¿no? También produce una gama de enzimas, produce polisacáridos que mejoran la estructura del suelo y además que también produce fitohormonas, ¿no? Como las auxinas, las giberelinas, y ayuda a resistir al frío y a la sequía. Y bueno, el suministro del suelo, ¿no? Que viene siendo toda la parte de la fertilidad del suelo. Y bueno, hay que entender la parte de ley mínima y máxima. Sí, que no puedes tú aplicar más nutrientes que en el caso de si te falta, Bose Lehman decía que si algún elemento se encuentra en menor cantidad, pues vas a tener una limitante en tu producción. Pero por otro lado, tienes todo bien, pero quieres incrementar un elemento y aplicas de más, pues solamente estás incurriendo en un consumo de lujo porque ni se va a fijar y se va a perder y al final del día es el gasto que tú estás haciendo, ¿no? Y bueno, ¿cómo afecta la disponibilidad de esos micronutrientes, no? Tú puedes, si aplicas demasiado nitrógeno, pues vas a afectar al boro o al cobre, o aplicas mucho fósforo, vas a afectar al zinc o al cobre, ¿no? Y viceversa, si tú aplicas demasiado potasio, pues también afectas al boro o al magnesio. Y bueno, con el frío, pues se pueden limitar los microelementos, ¿no? Se dice que en altura de 2000 metros sobre el nivel del mar, pues ya tienes problemas con manganeso, con cobre, con zinc. ¿Sí? Y el pH pues tiene que ver mucho también. Bueno, ¿qué impactos tienen los fertilizantes químicos? Bueno, una que contaminas el agua. Por eso les digo, traten de aplicar lo que requiere la planta y no aplicar más de lo que no requiere la planta, porque al final del día luego se preguntan por qué hay tanto cáncer, por qué hay tanta leucemia, por qué se enfermó mi hija, por qué se enfermó, pero pues muchas veces los productores creo que tenemos un poquito de responsabilidad en eso por no tener pues un mejor trabajo. ¿Por qué? Porque nos pesa gastar en un análisis de suelo. ¿Sí? Se nos dificulta, no queremos hacerlo, se nos hace un gasto muy caro y realmente es más infructuoso y les aseguro que es más caro gastar en enfermedades terminales, ¿sí? Y hacemos también que la planta dependa mucho de los químicos. Y reducimos la fertilidad, eliminamos microorganismos, generamos más sales tóxicas y afectamos desde luego la salud humana. Con eso, por eso tenemos que hacer estos trabajos con mayor razonamiento. Ahora, no todos los fertilizantes van a actuar igual, ni todos los fertilizantes son saludables para la planta y el medio ambiente, ¿sí? Y para esto, pues hay que saber, la eficiencia de la fertilización. Una buena fertilización es la aplicación de fertilizantes, pero va a depender de esos factores: el tipo de suelo, la fuente, la materia orgánica, el nivel de los nutrientes, la época de aplicación, el clima, el cultivo. A esto sí le llamamos nutrición, no fertilización, ¿sí? Y bueno, ¿qué estrategias vamos a hacer para que nuestra fertilización sea más eficiente? Pues, y desde luego hay que evitar a toda costa la compactación. ¿Cómo? Con el subsuelo biológico, los abonos orgánicos, el uso agrícola de yeso agrícola en caso de que se ocupe. Si no se ocupa, no lo utilices. Los ácidos carboxílicos y los microorganismos benéficos. Aquí donde estoy su servidor, ahí estoy haciendo un subsuelo mecánico, biológico, ¿no? Y bueno, aquí ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo orificios para tener un mejor aprovechamiento y desde luego, si se fijan, estoy retirando todas las hojas le llamamos el cajete o de toda la área de producción y ahí tenemos bastante desarrollo radicular, ahí es donde yo capitalizo precisamente los fertilizantes y la nutrición que vamos a trabajar, ¿sí? Y bueno, cualquier anomalía del suelo va a afectar al cultivo, ahí tenemos varias deficiencias que nos marcan
o nos dan pauta para darle continuidad. Lo único que no vamos a saber es en qué nivel está, por eso requerimos hacer un estudio, porque luego puede pasar que tenemos muy buenos amarres y después ya encontramos un tiradero. Puede ser por una adquisición de fruto por enfermedad, por una falta de nutriente o por un estrés hídrico, ¿no? Y bueno, ¿cómo podemos salir de dudas? Pues a través de un análisis de tejido vegetal, que es una radiografía que nos muestra precisamente el balance que hay y el hambre oculta que se encuentra en el árbol, ¿sí? Y bueno, los síntomas y deficiencias que ya pudimos ver ahorita, como la clorofila, la muerte de tejido por causa de potasio, etcétera. Y bueno, aquí está un análisis foliar. Ahí nos dice prácticamente que el boro es el único, pero no. En cambio, si trabajamos las normas DOP, que es la desviación del óptimo porcentual, pues vamos a encontrar que tenemos otra respuesta, ¿sí? Y bueno, aquí ya encontramos más deficiencias, encontramos deficiencias de boro, ¿sí? De calcio, ¿de qué más encontramos? De magnesio, de azufre, de manganeso, de zinc y de boro, ¿sí? Y aquí estamos viendo los niveles para las normas DOP, aquí en México, pero el boro debe de estar en 75 partes por millón. Y bueno, viene una parte interesante, las reservas de nutrientes en los suelos que cada día se están perdiendo y estamos disminuyendo por precisamente la compactación, ¿sí? Y bueno, ¿cómo vamos a hacer esas reservas o cómo vamos? Pues a través de la raíz, porque la raíz es el elemento principal, ¿no? Es el que absorbe nutrimentos, es el que ayuda, desde luego, a que se den los procesos, la movilización de organismos, ¿no? Las raíces es el cerebro principal de la planta, ¿sí? De un 20 a 40% de carbono fijado en la fotosíntesis de las plantas traloca las raíces, ¿sí? Y ahí es donde genera la mejor reacción. Bien, ¿qué es el análisis de reservas? El análisis de reservas, pues es conocer precisamente el nivel de arginina, almidón, los nutrientes que hay en el cultivo que permiten predecir el vigor inicial del crecimiento y el desarrollo de las raíces, los brotes al ciclo posterior y desde luego la situación de las bajas reservas. El diámetro de brote se reduce, en casos severos inhibe el desarrollo de la planta, etcétera. Sí, ahí está un análisis de raíz o de reservas. Y bueno, pues nos ayuda a conocer lo que ya les había dicho, ¿no? Y bueno, ¿qué son los beneficios? Conocemos las reservas, predecimos el potencial del rendimiento, determinamos los ajustes necesarios de la dosis de fertilización, definimos la fecha de corte y de cosecha, ¿no? Y predecimos también la vida del anaquel del fruto. Bueno, en aguacate no tenemos datos, en uva sí tenemos, se dice que de 2 al 4% es la arginina y el almidón de 20 a 40. Si se ven en el estudio que estamos viendo aquí, tenemos 1,48, o sea, estamos abajo de arginina. Y de almidón 62,78, sí, estamos mucho más altos. Ahí sí. Bien. Y aquí estamos viendo el fósforo y el nitrógeno. El fósforo está abajo. Sí, y aquí el boro es de 37,9 y tiene que estar en 75, entonces ahí tenemos que incrementar el boro. Bueno, las enzimas del suelo, es bien importante trabajar las enzimas del suelo, ¿sí? Porque intervienen en la mayoría de los procesos que tienen el lugar del suelo y las funciones que realizan, pues, en una gran importancia. Son responsables de la formación de moléculas orgánicas, particularmente tienen una participación vital en el ciclo del nitrógeno, del fósforo y el carbono. Voy a poner un ejemplo, una de las enzimas más importantes es la fosfatasa, que descompone el fosfato orgánico en el suelo, el fosfato inorgánico disponible para las plantas. El fósforo es el nutriente esencial para el crecimiento de las plantas y la disponibilidad también limitada puede limitar la productividad del cultivo, ¿no? Las fosfatasas catalizan la hidrólisis del estrés, ¿sí? Y anhídridos, ¿sí? Del ácido fosfórico. Son responsables de la mineralización del fósforo inorgánico y necesario para los microorganismos y plantas. La actividad enzimática del suelo, pues es la responsable de alguna forma de que las moléculas orgánicas estables contribuyan también a la estabilidad de los ecosistemas del suelo e intervienen también en los ciclos y elementos como el nitrógeno. En el caso del nitrógeno está la urasa, la proteasa, del fósforo está la fosfatasa, ¿no? Y del carbono está la glucosidasa, que son parte de las que estoy mencionando aquí. Bien, ¿qué son los grados Brix? Los grados Brix se miden en un cociente total de sacarosa disuelta en un líquido
es una solución de 25 grados Brix o 25 gramos de azúcar de sacarosa por 100 gramos de líquido, o dicho otro método, hay 25 grados de sacarosa y 75 de gramos de agua en 100 gramos de solución. ¿Para qué me sirven estos? Pues es que nos ayudan a medir las raíces activas para minimizar la alternancia. En este caso, me dice cuántos grados Brix traigo. No me dice ni cuánta arginina ni cuánto almidón, por eso es esencial hacer el otro estudio. Pero sí me da el monitoreo que tengo que yo seguir o el seguimiento, ¿no? Me dice que en floración yo tengo que llegar con mayor de 5. Sí, si yo llego con mayor de 5 estoy del otro lado en floración, pero si llego con menor de 5 quiere decir que voy a tener problemas de aborto y voy a tener alternancia, ¿sí? Y bueno, la alternancia productiva pues representa también un año de alta producción o de baja, y esa condición pues va a afectar el ciclo de energía de la planta y la acumulación de almidones. Aquí tenemos un claro ejemplo, por decir en aguacate, debe de estar de 8, ¿sí? Si yo llego con 8 grados Brix, estoy del otro lado, y sí lo he hecho, miren, aquí está un ejemplo. ¿Qué tengo que, o sea, si yo tengo de 8 a 10, hay más resistencia contra insectos, tiene mayor posibilidades de retención de humedad, tiene mayor posibilidad de generar más energía y de contrarrestar los efectos climáticos, ¿no? Y bueno, ¿cómo puedo elevar yo eso? Pues a través de bioestimulantes como ácidos húmicos, aminoácidos, extractos de algas, hongos benéficos, rizobacterias promotoras de crecimiento, quitosanos, azúcares compuestos o simples, hidrolizados de proteína, glicinas, betaínas, etcétera. Y bueno, aquí utilicé un bioestimulante, ¿no? ¿Cómo lo fuimos elevando? Aquí llegué a 8 grados y acá en el testigo se quedó en 3 grados Brix. Utilicé este material que trae aminoácidos, trae materia orgánica, sí, y bueno, trae muchos aminoácidos que me van a ayudar precisamente a incrementarlo, los grados Brix. ¿Y cuál es esas bondades? Pues que los insectos y las enfermedades son síntomas de un cultivo, pero no causas de los mismos, ¿verdad? Producen alcohol de los azúcares fermentados, hacen que sean más resistentes a los insectos y resulta una disminución del uso de insecticidas, un mayor contenido de sólidos, ¿sí? Y bueno, ayuda a que no se congelen, ¿sí? Por las heladas. Y mientras más lecturas podamos hacer, pues vamos a indicar también las necesidades de fertilidad de suelo que necesitamos, ¿no? Y bueno, los nutrientes en el suelo, las enzimas, todo eso, pues nos va a ayudar de alguna manera a tener parámetros. Aquí estoy viendo ya casi vamos a terminar. Es en una huerta de Ario de Rosales, en 2000 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, ¿qué hago ahí? Yo genero la limpieza y estoy trabajando la nutrición a los 90 centímetros de circunferencia. ¿Sí? ¿Qué hago? Remuevo toda la hojarasca, dejar el suelo más desnudo, no aplicar el fertilizante encima de las hojas, porque ahí no me ayuda para nada. Y bueno, ahí tengo una producción, ¿no? Cómo se ha venido comportando desde el 2013 hasta el 2021, que es donde tengo los últimos datos yo, ¿sí? Ahí tengo un análisis de fertilidad del 2019, si se fijan, cómo tengo compactado el suelo, un pH, ahí el magnesio lo tengo bajo, luego en el 20 ya tengo mejorado el suelo, la compactación hidráulica es muy buena, el calcio y el magnesio están bajos, el suelo se me acidificó, pero bueno, lo trabajé y tuve uno mejor. Si quieres ver cosas que nunca has visto, necesitas hacer cosas que nunca has hecho, ¿verdad? Ahí está Felipe y el amigo, el ingeniero Héctor, ahí juntos, ahí como hermanos, paseando en su vehículo último modelo, ¿verdad? Y bueno, ahí estamos viendo una conductividad hidráulica de 0.10 y una densidad pentarente de 0.80. Sí, un pH de 5.80 y 5.88 buffer. Salinidad tengo 0.80. ¿Qué estoy haciendo? Pues voy a trabajar lo que es el calcio móvil, que es un óxido de calcio, y un material que es un descompactador, sí, de ácidos orgánicos de bajo peso molecular para descompactar. Y bueno, pues ahí, como puede ver, pues ahí estoy, revisando cómo ando en saturación de bases. En saturación de bases estoy bien. Tengo 69.3, 14 y 15, estoy elevado en potasio. Pero aquí estoy aplicando el óxido de calcio más que nada para elevar el pH, ¿sí? Y bueno, ¿qué hago ahí? Pues en una siguiente aplicación meto lo que son los microorganismos y nutrientes para ayudar a la solubilización y a nutrir a la planta.
En la siguiente aplico lo que son brasinosteroides y triptófano, que es un especialista para lo que es la proliferación de raíces, y también estoy utilizando la arginina, ¿no? Y bueno, lo que son los Bacillus subtilis, Azotobacter, el Clostridium también, y Ascophyllum 2 y bueno, materia orgánica y aminoácidos y oligosacáridos para darle potencia a las raíces. Y aquí pues viene una fertilización líquida, más completa. Yo no utilizo ya ahorita granulados, dado a que hay mucho plagio y muchas clonaciones, ¿no? Y bueno, aquí estamos trabajando también esa parte. Es el mismo que el pasado, nada más que aquí para los húmicos, para mostrarles por qué, porque como ya les había dicho, los húmicos me van a ayudar mucho a, a, este, a descompactar, ¿sí? Y bueno, la arginina, pues ya como lo habíamos dicho, en esto que estoy trabajando ahí la arginina, pues es con la finalidad también de que se haga un hidrato de carbono en las plantas, se sintetice sobre el dióxido de carbono que toman de la atmósfera del agua y bueno, también ayuda a que almacenen alimento en distintas partes como raíces, tubérculos, frutas, semillas, ¿no? Y el almidón, pues es la conservación de carbohidratos, ¿no? Que es la energía que necesita la planta para su desgaste y su potencial. Bien. Y bueno, ahí estoy cerrando con un descompactador, ¿verdad? Para seguir incrementando la salud del suelo y la respiración. Y prácticamente yo con eso estoy cerrando. La agricultura regenerativa no es un camino, es una opción. Digo, perdón, la agricultura regenerativa no es una opción, ese es el camino. Disculpen, ahí me equivoqué. Y bueno, pues sin más, por mucho, sin enfadarlos y no agotarlos más, sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna duda. Ok, entonces, pues si no hay ninguna duda, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos y al maestro Uriel por su participación. Les recordamos que el maestro Uriel es asesor independiente cuyas prácticas regenerativas involucran los análisis necesarios para implementar esta filosofía de producción y muchos más servicios de análisis agrícolas para el desarrollo de su óptimo cultivo. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales para conocer las siguientes fechas de nuestros talleres. Gracias. Adiós. Dios, buenas tardes.